Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, un ratito. Ya. Continuando con el desarrollo del curso. Eh, a ver, hoy día estamos semana 10. Entonces nos toca acá valoración económica de bienes y servicios ambientales, la importancia de valorar estos y el valor de los bienes y males públicos, ¿no? Ok. Entonces, antes de esto, vamos a hacer un ligero repaso de la clase anterior. A ver, un momentito. A ver. Mm, ok. Entonces, a ver, un ratito. Ya, listo. A ver, entonces la clase pasada nosotros habíamos visto la parte del impuesto pigoviano, ¿no? Eh, a ver, y los permisos para contaminar. Entonces vamos a empezar acá. Entonces, nosotros habíamos visto lo siguiente. A ver, un ratito. Ya, habíamos visto el caso de una empresa que es contaminante, ¿no? Habíamos visto también que de acuerdo al origen antropogénico, la contaminación es un acompañante inevitable del factor o de los procesos de producción, ¿no? O sea, ¿qué dice esto? Que toda empresa contamina, quieras o no. ¿Ya? Eso es lo que nos dice esta primera parte. Por eso dice acá, ¿no? Acompañante inevitable de muchos procesos de producción y consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, ¿por qué dice consumos de bienes y servicios? Si por ejemplo buscas un abogado para algún problema X, este va a utilizar, ¿cómo se llama? Papeles, hojas, va a utilizar tinta. Entonces todo esto te genera daños al medio ambiente. Ahora, también podemos consumir bienes. En este caso, podríamos hablar de las hamburguesas. ¿Mm? Pero recuerda que para las hamburguesas, ¿qué te dan? Te dan el pan, ¿no? Te dan el pan y todo lo demás y te dan una bolsa, ¿no? Entonces esto también genera contaminación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas, perdón, que les gusta arrojar los desperdicios al suelo, a algunos les gusta arrojar el desperdicio a ¿cómo se llama? A algunos les gusta arrojar los desperdicios al suelo, otros los botan al mar, etcétera, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a tener impactos, pues no daños al medio ambiente. Listo. Asimismo, en los procesos de producción tenemos qué cosas, las fábricas, ¿no? Recuerda que estas fábricas van a emitir humo tóxico, ¿no? Acá tenemos igual nuestra empresa, ¿no? Y acá bota esto, ¿no? Esto genera CO2, NO, etcétera, ¿no? Y todos los componentes, ya componentes del efecto invernadero. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos componentes del efecto invernadero? Como ves acá, ¿no? A ver, un ratito. Acá está. A ver, ¿dónde estás? Acá, ¿no? Es el vapor del agua, el dióxido de carbono, CO2, ¿no? El metano, ¿m? Emitido por los humedales y los rumiantes durante su proceso digestivo, el óxido nitroso, el N2O,
y el ozono, ¿no? Listo. Entonces ahí tenemos todos los componentes, ¿no? Ya está. N2O, O3 y otros, ¿no? Y recuerda que estos son gases del efecto invernadero. Listo. Entonces, por eso la economía de la contaminación responde estas dos preguntas. ¿Cuál es el bienestar que proporciona la satisfacción de las necesidades? ¿Y cuál es el costo de conseguir ese bienestar? Bienestar, consumo de bienes y servicios. ¿Y cuál es el costo? La contaminación, ¿no? Listo. Entonces, las políticas públicas lo que va a buscar es vincular a estas dos interrogantes, pero buscando que el costo sea el más bajo posible. Por eso dice acá, ¿no? Políticas públicas, determinar el nivel deseado de calidad ambiental que maximiza la diferencia bienestar, que es esto, costo social. O sea, lo que busca es que esta diferencia, sea lo más alta posible. Listo. Entonces, para eso nosotros teníamos, ¿qué cosa? Las políticas públicas. Y recuerda que las políticas son, ¿qué cosa? Herramientas del Estado para alcanzar objetivos. Listo. ¿Y cuáles son esos objetivos? Esto. Este de acá es el objetivo. Alcanzar el nivel deseado de calidad ambiental. ¿Por qué? Porque el nivel real es lo que nosotros vemos, pues, por la interacción del hombre con la naturaleza. Pero el deseado es, o sea, esto es lo que es y esto es lo que debe ser. Recuerda que lo que es en la división de la economía es la economía positiva y lo que debe ser es la economía normativa. Entonces, la economía positiva, recuerda que se dividía en teoría económica y economía descriptiva. Listo. La teoría económica, por otra parte, se va a dividir en micro y en macro. Y en la economía normativa tenemos la política económica, o también podríamos tener las políticas públicas. Y estas políticas públicas son herramientas del Estado para alcanzar objetivos, pero cuya finalidad es modificar el comportamiento de los agentes económicos. ¿Y cuáles son estos agentes económicos? Son agentes tomadores de decisiones. En este caso hablamos de la empresa y las familias. Listo. Pueden haber políticas de incentivos, impuestos, subvenciones, permisos para emisiones negociables, políticas de mandato, políticas descentralizadas, etc. Listo, todo eso es lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Asimismo también vimos lo siguiente. A ver un ratito. Ya. Vimos el impuesto pigoviano, ¿no? Listo. Que recuerda que nosotros tenemos una empresa contaminante, ¿no? Acá nosotros vamos a tener el precio, que también va a incluir los costos, ¿no? Y aquí abajo vamos a tener nivel de actividad económica. Algunos le llaman acá también emisión de residuos.
¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, una empresa que fabrica eh, comida para pollos, va a emitir residuos, residuos sólidos y también gases quizás no tóxicos, pero sí gases que van a incomodar a la gente. ¿Ya? Listo. A ver, luego, ¿qué tenemos acá? Aquí vamos a tener la demanda. Recuerda que esto va a ser igual al al beneficio marginal, ya al beneficio marginal privado, ya el beneficio marginal privado. Por otra parte, vamos a tener la oferta, ¿no te acuerdas? Ya, yo te dije que acá teníamos la oferta, pero la oferta va a ser el costo marginal privado. Entonces, en condiciones normales, este era el equilibrio de mercado, ¿te acuerdas? O sea, este es el precio y la cantidad de equilibrio. Pero vamos a ponerle P, ¿para qué? Para que hagamos referencia al precio y a la cantidad de la empresa privada. Listo. Pero nosotros acá suponemos ya una empresa contaminante. Entonces vamos a poner acá el supuesto, ¿no? Es una empresa contaminante. Contaminante. En realidad siempre va a haber una empresa contaminante, ¿no? Pero esa empresa contaminante le va a generar daños a la sociedad. Entonces vamos a tener acá otra curvita, que es el costo marginal externo. Y nosotros también le podíamos llamar el daño marginal, ¿te acuerdas, no? Listo, eso fue lo que yo te dije, ¿no? O sea, el daño adicional por cada unidad que nosotros producimos. Ahora, yo te puedo preguntar, ¿a este nivel de producción hay contaminación? ¿Hay daños marginales? ¿Hay daños externos? Sí. ¿Y cuál es el valor de ese daño externo? Esto de acá. Todo este triangulito que estoy sombreando de color azul, ya todo esto es el costo social. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí pasa lo siguiente. La empresa no toma en cuenta el daño externo. El daño a terceros vamos a poner, ¿ya? Listo, o sea, a la empresa no le interesa el daño que le va a realizar a otras personas. Ah, ok. Entonces la empresa solo se va a concentrar en esto. Y esto de acá le da igual, le es indiferente a la empresa. La empresa no le importa. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ponemos. Si la empresa considera el daño o el costo marginal externo en su estructura de costos, coma, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí la empresa no considera el daño al medio ambiente o el costo externo social. Pero si la empresa decide tomar en cuenta ese daño que le va a realizar, entonces ¿qué va a pasar?
va a aumentar el precio de sus productos. ¿Por qué? Porque ahora los costos van a ser mayores. Recuerda, y a mayor costo, nosotros vamos a cobrar más por el producto. ¿Mm? Entonces vamos a tener una tercera curva, que es el costo marginal social. Y el costo marginal social es la suma del costo marginal privado más el costo marginal externo. Listo. Por ejemplo, aquí en Lima, y bueno, en realidad fue un decreto o fue una medida que se estaba tomando en contra de la contaminación ambiental. Por ejemplo, acá estamos empezando a utilizar bolsas ecológicas o bolsas reutilizables, como le quieras llamar, ¿no? Pero antes, por ejemplo, las empresas producían bolsas, pero te regalaban las bolsitas, ¿te acuerdas? O sea, si tú te ibas a Plaza Vea, a Metro, a Totus, no sé qué supermercados habrán en Yurimaguas, ¿ya? A ver, vamos a ver acá, ¿ya? Mira, tenemos acá el Market Express. Ok. Ya tenemos acá esta tiendita. Ajá. Acá. Bueno, ya. Supongamos que te vas a esta tienda, ¿no? A este Market Express. Y y ellos, por ejemplo, te dan sus bolsitas. Ya está. Entonces vamos a poner acá nuestra bolsita, ¿no? Acá vamos a tener nuestra bolsita. Listo. Ya que parece otra cosa, pero bueno, ya pues ya vamos a ponerla acá, ¿no? Ya, ok, una bolsa, porque esto más parece un enchufe, pero bueno, ya no importa. Entonces, a ti te dan esto. Ya, tú estás acá. Listo. Pero esto antes era gratis. ¿Por qué? Porque la empresa no tomaba en cuenta el daño al medio ambiente, o sea, no le interesaba dañar la naturaleza ni contaminar, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora salió ese decreto, ¿no? O ese impuesto, se podría decir. ¿Para qué? Para desincentivar el uso de las bolsas de plástico. Porque cuando tú arrojas las bolsas de plástico al mar, ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a ver acá. Efecto de las bolsas de plástico en el ambiente. Entonces vamos a ver acá. ¿Mm? Contaminación de las bolsas plásticas. ¿Mm? Esto es lo que pasa, pues. ¿Te das cuenta? O sea, esto afecta a quién, afecta a las especies marinas. Uy, qué bonito. A ver, aquí está, ¿ves? O sea, ellos no saben diferenciar. Ahí está la contaminación. Pero ¿qué es lo que pasa? Los fabricantes de las bolsas de plástico, no les interesa, pues. O sea, no toman en cuenta esto. O no tomaban en cuenta. Pero ¿qué pasó? Después le aplicaron un impuesto al uso de las bolsas de plástico. Entonces ahora esto ya no te cuesta. O sea, esto ya no es gratis. Ahora te cuesta 10 céntimos o 20, hasta 50 creo que te cuestan algunas. Si son ya bolsas gigantes. Entonces la gente dice, ¿no? Y yo veía por Facebook, ¿no? O sea, quiere decir que antes las bolsas contaminaban, pero ahora que yo compro esas bolsas van a contaminar menos. No, eso es falso. Va a seguir contaminando. Es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Las empresas ya no te van a regalar las bolsas. Entonces va a haber menos uso de bolsas. Y si la gente utiliza menos bolsas, ¿qué pasa con los niveles de contaminación? Por bolsas de plástico van a caer. Sí, pero yo tengo que pagar 10 céntimos, 20 céntimos.
Es que ese es el detalle. Para que nosotros podamos cambiar la manera de actuar de las personas, muchas veces es necesario aplicar impuestos. Y el impuesto trae consigo ¿qué cosa? Eh, o sea, tiene como objetivo desincentivar el consumo. Es por ejemplo, ¿no? Tenemos otras clases de impuestos acá para desincentivar el consumo de algunos bienes, que es el impuesto, bueno, no es un bien, ¿no? Es un mal, que vendría a ser el impuesto selectivo al consumo, el cual es aplicado ¿a quién? A los cigarrillos. ¿Ya? El impuesto selectivo al consumo es aplicado a los cigarrillos. Pero al final la gente sigue comprando, ¿no? Igual, acá se estaba pidiendo, por ejemplo, la ley seca, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que las personas eh, se pongan a tomar, ¿no? Podría ser, podría ser una buena medida. Dar ley seca o aplicarle un impuesto más elevado, ¿no? Pero hay otro problema también, que por desgracia la cerveza genera muchos impuestos para el Estado, genera bastantes ingresos. Y recuerda que con esos ingresos se establece ¿qué cosa? El presupuesto general de la República cada año. O sea, gracias a nuestros impuestos, cada año, por ejemplo, le pagan, muy al margen de aparte de los congresistas, le pagan a los médicos, a los policías, al personal administrativo de la universidad, al personal docente y a todo funcionario que trabaje para el Estado. ¿Mm? Entonces, para mí lo ideal sería que apliquen un impuesto a las bebidas alcohólicas. O en su defecto, lo ideal sería que apliquen la ley seca. ¿Por qué? ¿No? De repente por acá algunos de ustedes que son más jóvenes que yo, porque yo ya estoy en base 3, bueno, tengo 31, ¿no? Recién acabo de entrar a esa base. Eh, Algunos dirán, no, qué aburrido, no le gusta tomar y todo eso, ¿no? Pero recuerda que estamos en épocas de pandemia, pues. Entonces no se puede, eh, realizar, pues, fiestas sociales o reuniones, pues, ¿no? Porque recuerda una cosa, pues, el, el COVID lo transportas tú, el COVID lo transporta la gente. Entonces, si tú te reúnes con tus amigos a tomar, a hacerte el vivo, ¿no? Entonces puedes contagiar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. ¿Mm? O lo mejor, a tus hijos, ¿no? ¿Qué pasaría si por irte a pelotear matas a tu mamá, a tu papá o a tus hijos? ¿Mm? Ponte a pensar en eso, ¿no? Pero el problema va más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas cerveceras le generan muchos ingresos al Estado. Entonces ahí viene el problema. Ahora, para seguir con el ejemplo del supermercado. Entonces tú vas y le compras esto a la tienda. De una u otra manera, el hecho que tú compres una, dos o tres bolsitas quiere decir que la empresa está considerando en su estructura de costos la producción de las bolsas. Entonces, si el costo de producción para una empresa es más elevado, ¿qué va a pasar con el precio de venta? Va a ser mayor también. ¿Y cómo? No entiendo. Es que recuerda que el precio se determina así. ¿Mm? Y si esto es más grande, esto es más grande también. Listo. Así es simple. Ya, entonces ahí tenemos eso. Ok. Entonces el costo marginal social es la suma del costo marginal privado con el costo marginal externo.
entonces aquí vamos a tener el costo marginal social. Y esto va a traer como consecuencia lo siguiente: un mayor equilibrio, precio de equilibrio, perdón, y aquí vamos a tener el precio social y la cantidad social. Y ahora esta área que estoy sombreando, ya, es el ahorro en el daño. O sea, esto es la reducción en el costo social. Listo. Entonces, la empresa tiene que alcanzar este punto. La empresa se debe ubicar en esa situación. Pero, oh sorpresa, la empresa ahí va a tener menos ganancias. Entonces a la empresa no le conviene. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que internalizar costos. Ah, ok. ¿Y qué significa internalizar costos? Vamos a ver acá. Internalización de costos. Definición. Internalización de los costos se refiere al proceso de incorporar las preocupaciones sociales y medioambientales en los modelos económicos, para que las empresas debidamente den cuenta de ellos. O sea, en pocas palabras, que la empresa considere los costos sociales, las preocupaciones de la gente. Entonces, el impuesto pigoviano consiste en eso, en aplicar un impuesto ¿para qué? Para que la empresa cobre y produzca la cantidad socialmente aceptada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer que esta curva de color negro se traslade de forma paralela hacia arriba, hasta que corte, hasta que corte esta curva. Más más impuesto. Listo, ya está. Eso es lo que tiene que hacer. En eso consiste el impuesto pigoviano. Nada más. No está, perdón, no te convence. Bueno, vamos a ver nuestra diapositiva, pues. Normal, no hay problema. Aquí está. Externalidad, efecto externo negativo de la producción, por ejemplo, contaminación. Ahí tienes el impuesto pigoviano. Recuerda que el costo marginal social, el costo marginal social es ¿cómo se llama? Cuando la empresa toma en cuenta, ¿qué cosa? Las ganancias de la empresa, perdón, el costo marginal social significa que la empresa va a considerar la oferta privada más la oferta externa. Esto es el costo marginal externo y esto es el costo marginal privado, o sea, la oferta de la empresa. Entonces, lo que te dice Pigou es lo siguiente, que nosotros vamos a aplicar un impuesto de tal manera que esta curva de costo marginal privado se traslade de forma paralela hasta que se cruce con la curva de costo marginal social. ¿Ya? ¿Y cuál es el impuesto? El impuesto es PE-PH. ¿Ya? Ese es el impuesto que nosotros vamos a pagar. Entonces la empresa cobra esto, o la empresa recibe este precio, y nosotros pagamos esto. ¿Ya? De tal manera que la diferencia de P sub E menos P sub H es el valor del impuesto pigoviano. Entonces, en resumen, ¿qué te dice acá? Que toda producción
que se encuentre a la izquierda de x sub e, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser eficiente. Ya es eficiente. Todos estos niveles de producción hasta acá son eficientes. Y si nos encontramos en niveles superiores a xm, son no eficientes. Ya en realidad a partir de acá, a partir del área sombreada de color rojo en adelante, ya no es eficiente, ya no es eficiente. Listo, eso es lo que nosotros habíamos visto, la parte del impuesto pigoviano, y también vimos los permisos para la contaminación, ¿no? Que significa que igual vamos a ¿cómo se llama? A determinar lo siguiente, que yo le voy a dar autorización a la empresa para que contamine hasta X max. Más de eso, paga penalidades. Pero hasta acá tiene autorización o tiene permiso para contaminar. Y oh sorpresa, ¿este nivel de producción no es el óptimo social? Sí, es el óptimo social. Nada más, ¿ya? Y acá tenías la tarea que se supone que ustedes ya leyeron y dieron solución o emitieron su opinión con respecto a este tema. Listo, ese es nuestro repasito de la clase pasada. Ahora, vamos a ver ya los bienes y servicios ambientales. Entonces vamos a poner acá, ¿no? Como es de costumbre, responde lo siguiente. Ya te voy a dar media hora también. A ver, un ratito. Déjame escribir esto, ¿no? ¿Qué son bienes para ti? ¿Qué son servicios? ¿Qué significa valor de uso? ¿Qué más? Valor de uso y valor de cambio. Entonces aquí ustedes lo que van a hacer es, ya van a responder estas preguntas, pero van a debatir con sus compañeros, ¿no? Para no perder la costumbre, ¿no? Entonces aquí ustedes van a tener 30 minutos para debatir con sus compañeritos y poder responder estas preguntas, ¿no? Recuerda que no es obligatorio, no es necesario que presentes la información, ¿ya? Pero es importante que sepas o que conozcas la definición de estos términos. ¿Para qué? Para que, o sea, como parte de la cultura general. Ya es importante que ustedes conozcan. O sea, la finalidad de estos 30 minutos es que ustedes enriquezcan o puedan enriquecer sus para que amplíen el conocimiento de nuevos términos. Para que amplíen ¿qué cosa? El espectro, para que mejoren su vocabulario, para que sepan más y conozcan más términos técnicos, términos que se van a utilizar en temas medioambientales, en temas económicos, etcétera. ¿Sí? Listo, entonces dicho esto, bueno, tienes tus 30 minutos para resolver. Esto no se presenta. Ya, esto no se presenta. Listo, entonces para ello nosotros vamos a empezar definiendo, lo que son bienes. Ya, bienes y servicios. Entonces vamos a poner acá bienes y servicios. Entonces vamos a poner acá clasificación de los bienes, ¿ya? Ya, ok. Vamos a poner acá. Listo. A ver, un ratito, estos de acá. Listo.
Entonces, vamos a copiar esta imagen y la vamos a poner acá. ¿Sí? Listo. Ya está. Entonces, vamos a ver la clasificación de los bienes. Pero antes de esto, vamos a definir qué es un bien. ¿Ya? ¿Qué es un bien? Entonces, un bien es algo tangible, es algo que puedes ver, es algo que puedes tocar, que tiene una característica particular: satisfacer las necesidades del hombre. Eso es un bien. Un bien es todo aquello que satisface necesidades. ¿Y qué pasa si no satisface necesidades? ¿Qué pasa si te hace daño? Es un mal. Así de simple. La definición de bien y males es la misma. La única diferencia es que un bien es todo aquello, o es aquello tangible, que satisface necesidades. Y el otro es todo aquello tangible, pero que genera malestar a las personas. Por ejemplo, los males: el alcohol, las drogas y todo lo demás. Todo lo que le haga daño a las personas. El cigarrillo, etcétera. Entonces esos son los bienes y males. Ahora, los bienes se clasifican de la siguiente manera, según el nivel de escasez. Recuerda que en economía, ya el objeto de estudio es la escasez. ¿Por qué? Porque si no hubieran bienes escasos, pues no hay motivo para estudiar economía. Economía es una ciencia social que estudia la escasez. Un momentito. Ya. Entonces, el objeto de estudios es la escasez. Entonces, ¿por qué? Porque si hubieran bienes infinitos o bienes libres, entonces no habría motivo pues para estudiar la economía. Recuerda que la economía es una ciencia que estudia la manera en que nosotros vamos a administrar nuestros recursos escasos para satisfacer necesidades. Entonces, los bienes, de acuerdo a la escasez, se clasifican en bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son aquellos que pueden ser utilizados sin ningún costo. Por ejemplo, el aire, el mar, etcétera, ¿no? Los bosques son bienes libres, o sea, son aquellos bienes que no tienen dueño, que no le pertenecen a nadie. En cambio, los bienes económicos son aquellos que necesitan ser transformados y que estos van a tener dos valores: un valor de uso y un valor de cambio. Entonces vamos a poner acá el valor de uso. El valor de uso de los bienes económicos se refiere a la capacidad para satisfacer necesidades. Listo. Y el valor de cambio, que este tiene un precio. Perfecto. Entonces, los bienes que nos interesan son estos, los bienes económicos. Ahora, de acuerdo a su función económica, son bienes de consumo o bienes de capital. A ver, un ratito. Ya.
Los bienes de consumo son aquellos utilizados por nosotros, los bienes de consumo, ya utilizados por las familias. Claro, no exclusivamente, ya, pero aquí lo vamos a poner así para que tú sepas a qué nos referimos con bienes de consumo y con bienes de capital. Ya, entonces, nosotros vamos a pensar en los bienes utilizados por las familias. Estos pueden ser duraderos o no duraderos. Los duraderos, como su nombre lo indica, son aquellos que se extinguen muy lentamente, se podría decir. ¿Ya? Ejemplo, un pantalón. ¿Ya? Un pantalón, un televisor, etcétera. Son bienes de consumo. Y los no duraderos son aquellos que se extinguen con facilidad. Por ejemplo, la vela, una manzana, plátano, etcétera. Pero uno me puede decir, sí, pero la vela te puede durar mucho tiempo. Sí, tienes razón. Tienes razón. Pero la característica del bien duradero es aquel que dura, o sea, que tarda mucho tiempo en desgastarse. En cambio, el bien no duradero es aquel que se extingue con facilidad, se extingue rápido. Por ejemplo, una vela. Tú enciendes la vela, pero sabes que sí, tú lo utilizas y lo utilizas, se va a gastar rápido. ¿Ya? En cambio, un polo te puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Una vela no. Una vela no te puede durar eso. A pesar que tú puedes decir, sí, pero yo lo puedo utilizar de vez en cuando. Claro, tienes razón. Pero si tú lo utilizaras de manera constante, entonces este producto no te va a durar mucho tiempo. Se va a extinguir con facilidad. Una manzana es igual. Los bienes perecederos, los bienes que se malogran con facilidad, esos son aquellos productos que son considerados no duraderos. Entonces ahí tenemos los bienes de consumo que son utilizados por nosotros y los de capital para el proceso de producción. ¿Correcto? Para el proceso de producción. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. Tenemos el capital circulante y el capital fijo. Es una lástima que no lo hayan puesto en el mismo orden de estos dos productos, porque si no lo hubiéramos podido relacionar, pero esta ubicación también nos permite ponerle equivalencia. El capital circulante es como el no duradero y el capital fijo es como el duradero. Entonces, como los bienes de capital son utilizados por la empresa durante el proceso de producción, entonces hablar de durabilidad y no durabilidad en procesos productivos se refiere a la cantidad de procesos de producción. El capital circulante se extingue, vamos a poner aquí, se extingue en un proceso de producción. Ah, no entiendo ya. Ejemplo, la harina. La harina. Si tú utilizas harina para fabricar panes, es un capital circulante. ¿Por qué? Porque lo vas a utilizar solo en un proceso de producción. No lo puedes utilizar en varios. ¿Ya? Aquí también podríamos hablar del aceite. Pero el aceite, claro, porque las buenas prácticas te dicen lo siguiente, ¿no? Si tú utilizas el aceite, lo vas a utilizar una sola vez. Una vez que éste se ensucia o que es utilizado para producir un bien, tiene que ser descartado. Pero bueno, sabemos que algunas empresas como KFC, McDonald's,
reutilizan el aceite. Y eso no es lo correcto. Listo. En cambio, el capital fijo es aquel que es utilizado en muchos procesos. Ejemplo, las máquinas. ¿Te das cuenta, no? Las máquinas. O sea, si nosotros, por ejemplo, queremos fabricar pan, el capital circulante es la harina, el polvo para hornear. Y el capital fijo es la cámara de fermentación, el horno. Si nosotros, por ejemplo, queremos utilizar un tractor en un proceso de producción, el tractor es el capital fijo, pero la gasolina, el combustible, es el capital circulante. Entonces ahí ves la relación, ¿no? El capital circulante es como el bien no duradero, pero de la empresa. Y el capital fijo es el bien duradero para la compañía también. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es de acuerdo a su función económica, o sea, los bienes de acuerdo a su función económica pueden ser utilizados por nosotros, las familias, a través de los bienes de consumo, y también pueden ser utilizados por las empresas. Y estos son denominados bienes de capital. ¿Ya? El capital circulante es aquel que se extingue en el primer proceso de producción. Ejemplo, los insumos. ¿Ya? Los insumos. Si tú utilizas el pan para hacer un queque, ese pan ya no lo puedes reutilizar. Entonces es un capital circulante. El capital fijo, por otra parte, es aquel que se puede utilizar durante muchos procesos de producción. Ejemplo, la maquinaria. Ejemplo, la maquinaria. ¿Correcto? Entonces ahí vemos nosotros la diferencia entre bienes de consumo y bienes de capital. Entonces yo te puedo preguntar, ¿ya? Diferencia entre bien de consumo y bien de capital. Ya tú tienes que responder, pues, ¿no? Ya tú tendrías que responder ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo te estoy explicando, ¿no?, la definición de un bien, del capital circulante, perdón, y el capital fijo. Ya, asimismo te estoy explicando la diferencia entre bienes de consumo y bienes de capital, ¿ya? Listo. Vamos a continuar. De acuerdo a su grado de terminación. Los bienes, de acuerdo al grado de terminación, se pueden clasificar en bienes finales y en bienes intermedios. ¿Ya? Los bienes finales son aquellos que ya están aptos para el consumo. Entonces, listos para ser consumidos. Y el intermedio necesita al menos un proceso de producción o un proceso de transformación. Listo. Un proceso de transformación. Ejemplo, Allinomen. El Allinomen es un bien intermedio. ¿Por qué? Porque no es un producto terminado todavía. ¿Ya? Otro producto intermedio, las telas. Las telas, por ejemplo, ¿no? Etcétera. O sea, son aquellos que han sido transformados, pero que todavía no se pueden utilizar. En cambio, los que son finales son aquellos que ya están listos para ser consumidos. Y estos
se clasifican en sustitutos, que son aquellos que satisfacen una misma necesidad. El sustituto tiene la siguiente capacidad. Son dos productos distintos que se utilizan para un mismo fin. Ejemplo: la mantequilla, la mantequilla y la margarina. La mantequilla y la margarina. Ejemplo: pollo y carne. ¿Te das cuenta? Tú no vas a consumir pollo y carne, pues o bien consumes pollo o bien consumes carne. Claro, pero alguno me puede decir, sí, pero a veces por mi cumpleaños me hacen tal cosa. Bueno, pues esos son casos atípicos, o son casos que se pueden dar, pero lo ideal es que tú o compres pollo o compres carne. No vas a comprar o no vas a consumir ambos bienes a la vez. Y los complementarios son aquellos que se utilizan en conjunto para satisfacer una necesidad. Ejemplo: el carro y la gasolina. El arroz con pollo o carne. El arroz con pollo o carne. ¿Te das cuenta? Entonces, entonces ahí tenemos, ¿sí?, nuestros ejemplitos. Ahí tenemos nuestros ejemplitos. Listo. Listo. De acuerdo a su ámbito de uso. Bienes públicos y bienes privados. Estos, los públicos, utilizados por el Estado. Utilizados o también generados por el Estado. En cambio, los privados es por la empresa. Generados por la empresa. Nada más. Después tenemos según su relación con el ingreso. Recuerda lo siguiente. Cuando ustedes les enseñaron la elasticidad ingreso de la demanda, a ver un ratito, ok, aquí, cuando les enseñaron la elasticidad ingreso en el curso de microeconomía, ¿qué decía acá? Aquí decía lo siguiente, ¿no? Esta elasticidad mide el grado de sensibilidad, o mide, sí, el grado o nivel de sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el ingreso. ¿Y cómo calculábamos la elasticidad? No vamos a ponerle la N, elasticidad ingreso de la demanda. ¿Cómo calculábamos esto? Es variación porcentual de la cantidad entre la variación porcentual del ingreso. Entonces, esto te arrojaba varios resultados. El primero es si la elasticidad ingreso de la demanda es mayor a 0, pero menor a 1, es un bien de primera necesidad. Si la elasticidad ingreso de la demanda es mayor a 1, es un bien de lujo.
Listo. Después, si la elasticidad ingreso es mayor que 0, es un bien normal. Y si la elasticidad ingreso de la demanda es menor que 0, es un bien inferior, ¿no? Listo, me imagino que todo eso te habrán explicado, ¿no? En el curso de microeconomía, porque es importante hablar de esto, ¿no? La elasticidad, ¿por qué? Porque la elasticidad te permite ver cómo responde la cantidad demandada ante cambios en algunas variables. Tenemos la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda y la elasticidad cruzada, ¿no? Listo. Ya está. La elasticidad precio te servía para ver la forma de la curva de la demanda, ¿no? O sea, sabemos que la demanda tiene pendiente negativa y que muestra la relación inversa entre la cantidad y el precio. Perfecto. Pero no sabemos la forma de la curva. La demanda podría ser así. Es una demanda. Podría ser así. Es una demanda. Puede ser horizontal. Es una demanda. Y puede ser vertical. Es una demanda también. ¿Y quién te decía eso? La elasticidad precio de la demanda, ¿no? Porque nosotros sabemos que a mayor precio, ya a mayor precio, la cantidad demandada baja. Ok. O a menor precio la cantidad demandada aumenta. Pero la elasticidad precio servía para ver en qué magnitud. Hay productos que son altamente sensibles al precio y hay otros que no lo son. ¿Y eso de qué va a depender? De la cantidad de sustitutos que tenga un producto. Si un producto es fácilmente sustituible, entonces la demanda va a ser muy echada. Pero, si son productos que no tienen muchos sustitutos, van a ser demandas más paraditas. Listo. La otra es la elasticidad ingreso, que va a ver el tipo de producto, si va a ser o de primera necesidad o de lujo en sí. Porque esto es lo que nos... Y bueno, y el inferior. Y después tenemos la elasticidad cruzada, para ver qué cosa, si se trata de productos, sustitutos, complementarios o simplemente aquellos productos que no guardan relación. Ejemplo de productos que no guardan relación. El pollo con las hojas. ¿Qué relación tienen ellos? Entonces ahí la elasticidad cruzada es 0, porque esos productos no están relacionados. Entonces todo eso te debieron haber enseñado en microeconomía. Supongo, me imagino que el profesor sí te habrá enseñado eso. Ya quiero pensar, porque he visto que hay profesores muy experimentados acá en la universidad, ¿no? Entonces, me imagino que sí habrán visto esta parte. Listo. Ahora, vamos a ver estos. ¿Ya? Primera necesidad. Aquellos que son muy importantes en la vida. Muy importantes en la vida de las personas. ¿Ya? De las personas. Ejemplo. Vestimenta. Alimentos. ¿Ya? La vestimenta. Alimentos. ¿Ya? Esos son bienes o servicios de primera necesidad. Salud. Si no tienes acceso a la salud, te mueres, pues. Así de simple. ¿Ya?
Listo. Ahora, un momentito, un momentito. Ya, listo. Ya está. Esos son los bienes de primera necesidad o los bienes primarios. Ya, los bienes primarios. Después vienen los secundarios. ¿Ya? Son aquellos que son importantes. Coma, pero no, ya, pero no determinantes. Vamos a poner acá, pero no determinantes en la vida de las personas. Ejemplo, educación. Si tú no te educas, no te vas a morir. Tal vez ganarás menos, ¿no? Serás mano de obra calificada, no calificada, pero no te vas a, a morir, ¿ya? Y después vienen los suntuarios o lujos. ¿Mm? Aquellos que sirven para elevar el autoestima de las personas. Listo. Ejemplo, los viajes, los lujos, un auto de lujo, ropa exclusiva. ¿Ah? Listo. Ya está. Entonces, eso es de parte de las necesidades. Ya existen necesidades, pero estas necesidades también se pueden considerar como bienes de primera necesidad y todo lo demás, ¿ya? Listo. Pero ahora vamos a ver los bienes normales e inferiores. Ya vamos a poner acá, bien normal, bien inferior. ¿Ya? El bien normal tiene la siguiente forma o la siguiente condición. A mayor ingreso, mayor es la demanda. Pero en el caso del bien inferior, a mayor ingreso, menor demanda. Ah, pero no entiendo. ¿No se supone que si yo gano más dinero siempre voy a comprar más? No necesariamente. No necesariamente. ¿Mm? Ponte a pensar. Tú estás estudiando negocios, contabilidad, lo que fuere. No interesa, eso es indiferente. Llegó el momento, vas a empezar a hacer tus prácticas. Perdón. Cuando hagas tus prácticas, te pagarán 930, 1000 soles, 1500, dependiendo. ¿Mm? Y al inicio te vas a vestir con ropa sencilla. Vas a ir al mercado, te vas a comprar tus blusitas, tus polos, tus camisas. Listo. Pero luego empiezas a trabajar y empiezas a ganar 2000, 3000 soles. Oye, pasas de practicante de 1000 soles a trabajador y ganas 1500. Igual te seguirás comprando tu ropita en el mercado. ¿Mm?
Pero si empiezas a hacer línea de carrera y ganas más y más y más dinero, ¿qué vas a hacer? Ya vas a dejar de ir al mercadito y ahora te vas a ir a comprar ropa de marca. ¿Qué pasó? ¿No que siempre ibas a comprar más? ¿Mm? Ahí está, pues. Entonces vamos a poner acá. Ejemplo, bienes usados. ¿Mm? Usados. Bienes de baja calidad. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, aquí en Lima tenemos las tiendas Ripley y Saga Falabella. ¿Ya? Supongo que allá también deben estar, ya que esas empresas están en casi todo nuestro país. Tú te vas a esas tiendas, o a cualquiera, te vas a Oesle, a París, donde tú gustes. Y vas a ver camisas que te cuestan 30, 40 soles. ¿Mm? Entonces tú al inicio te vas a vestir con esas camisitas. Pero luego cuando ganes más dinero, ¿qué te vas a vestir con eso? ¿Mm? Ya te vas a comprar quizás una camisa Pierre Cardin, una Van Heusen. ¿Mm? ¿Te das cuenta? O sea, vas mejorando como tu nivel socioeconómico. Y eso no quiere decir, ojo, y eso no quiere decir que ya se te estén subiendo los humos ni nada por el estilo, sino que es el mismo comportamiento del ser humano. O sea, si tú ganas más, sí, vas a comprar más, pero mejores cosas. Entonces, en ese instante, esos bienes que antes eran normales para ti, pasan a ser inferiores. ¿Mm? Entonces, todos los productos en algún momento van a ser inferiores. Depende de nuestro nivel de vida. ¿Mm? Depende de nuestro nivel de vida. Y van a haber otros que son bienes de lujo. ¿Mm? Y todos hemos pasado por eso alguna vez. ¿Mm? Yo me acuerdo que en una época cuando trabajaba en Plaza Vea, no ganaba mucho, ganaba 1300. Y me quería vestir, quería irme a Saga, Ripley, comprarme ropa de marca. ¿No? Tonterías, pues. Ahora que gano relativamente bien, no me atraen esas cosas. No me atraen. O sea, sí puedo ver y me puedo comprar una camisa de marca. Sí lo puedo hacer, pero también me puedo comprar una camisa sencilla. ¿No? No es como antes que uno se quería, pues, ¿no? Eh, comprar esas cosas, ¿no? Listo. Entonces, entonces ves ahí, ¿no? De acuerdo a su relación con el ingreso, bienes de primera necesidad, aquellos que siempre tienes que comprar, alimentos. Bienes de demanda normal, tus camisas, tu ropa, todo. ¿Mm? Bienes inferiores, la ropa de baja calidad, ropa usada. Hay personas que te compran ropa usada. ¿Mm? Hay mercados de ropa usada. Yo, por ejemplo, en una época trabajé en la Caja Municipal Cusco, en la sede de San Juan del Urigancho. Y no me acuerdo en qué paradero de Canto Grande, pero era más al fondo, pues, ¿no? Eh, había como una cachina, donde vendían puras cositas usadas. Un día me fui ahí a ver, me dio curiosidad, y vi que la gente te compraba ropa usada, pues, ¿no? Y a veces es gente de condición humilde, ¿no? O sea, gente que no gana mucho, pues. ¿No? Pero uno que gana su dinerito, pues no te vas a ir a comprar esas cosas, ¿no? Es más, yo les diría que ni vayan a comprar ropa usada, ¿no? Pero bueno, se entiende la situación de esas personas. Y otros, pues, que vienen los bienes de lujo o suntuarios, ¿no? Por ejemplo, la otra vez había visto una, este, una investigación que habían hecho en la Universidad de Lima para, a ver, un ratito. A ver, dibujar, listo. Entonces ya había visto
¿no? Que en la Universidad de Lima habían hecho eso, una investigación sobre las estimaciones de la elasticidad de ingreso. Y por ejemplo, ¿no? Para las personas más pobres, la salud es un bien de lujo. O sea, estimaban ¿cómo se llama? Eh, a ver, un ratito, ya. O sea, estimaban, por ejemplo, la elasticidad ingreso, ¿no? De todos los productos, ¿ya? De algunos productos en diversas familias, de nivel de ingreso, perdón, medio, alto y bajo. ¿Y qué decían los resultados? Que para algunos estratos sociales la salud es un lujo. Y te das cuenta que es verdad, ¿no? Las personas más pobres son las que no acceden al sistema de salud. Entonces date cuenta, ¿no? Cómo muestra la realidad de nuestro país. Asimismo, las personas de clase media veían los viajes como bienes de primera necesidad. O sea, como que todos los años quieren irse de viaje. Pero ahí también están los figuretis, pues, ¿no? Los que se quieren lucir en Facebook, ahí tomándose su fotito en tal lugar, ¿no? O sea, si quieres viajar, no necesitas publicarlo al Facebook, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué buscas? ¿Mendigas atención? Quizás. No lo sé. Pero bueno, cada quien en su mundo, ¿no? Listo. Entonces, ahora vamos a ver qué son los servicios ambientales, ¿no? Y también lo podemos definir económicamente hablando. Un servicio es aquello intangible que satisface necesidades. Y que tiene la siguiente característica: el servicio se consume en el instante. Ustedes ahorita están recibiendo la clase de economía ambiental, ¿no? Entonces, ahorita el servicio se consume al instante. O sea, si tú asistes a la clase, tú consumes el servicio en ese momento. Es difícil que escuches 10 minutos de clase, salgas, vuelvas y que otra vez retornes a la sesión. Generalmente el servicio se consume en el instante. En el momento en el que tú estás recibiendo esa clase, estás consumiendo el servicio. Asimismo, los servicios tienen otra característica, que para que estos sean ofrecidos, se tienen que utilizar bienes generados por el hombre. O sea, para ofrecer un servicio necesitas bienes económicos. ¿Te das cuenta? Entonces ahora vamos a ver los servicios ambientales. Entonces los servicios ambientales son los beneficios intangibles, como ves ahí, que los diferentes ecosistemas ponen a disposición de la sociedad, ya sea de manera natural o por medio de un manejo sustentable, ¿no? Sustentable quiere decir con responsabilidad, ¿ya? Con responsabilidad. Listo. Nada más. ¿Qué dice acá? Entre los principales servicios ambientales. ¿Cuáles son los servicios ambientales? La regulación del clima y el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales. La provisión del agua en calidad y en cantidad suficiente. La generación de oxígeno. También es un servicio ambiental, porque el medio ambiente nos provee a nosotros de oxígeno. El control de la erosión, así como la generación, conservación y recuperación de los suelos. La captura del carbono y la asimilación de diversos contaminantes. ¿A través de qué cosa? De la fotosíntesis, ¿no? Y la existencia
de árboles. Recuerda que el árbol tiene la capacidad de ¿cómo se llama? De regular, se podría decir, los niveles de contaminación. ¿Mm? Y recuerda también que los árboles, la vegetación, lo que hacen es limpian el oxígeno o limpian el aire, descontaminan el aire, regulan la temperatura. ¿Ya? Listo. Otro servicio ambiental. Tenemos tenemos la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y de las formas de vida. Eso también busca cuidar a las especies. Listo. La polinización de las plantas y el control biológico de plagas también es parte de los servicios ambientales, todo lo que nos ofrece la naturaleza. La belleza del paisaje y la recreación, ¿no? Ustedes que están en Yurimaguas, pues por allá es bonito, ¿no? Tienen allá toda la selva a su disposición, ¿no? O la tienen ahí cerca nomás, pues, ¿no? Los paisajes, los ríos y todo lo demás. Listo. Ya está. Y listo. ¿Y qué son los bienes ambientales? Vamos a ver. Ya vimos bienes económicos. Ahora vamos a ver los bienes ambientales. Los bienes ambientales son los recursos tangibles utilizados por el ser humano como insumos en la producción o en el consumo final y que se gastan y transforman en el proceso, como maderas, frutos, pieles, carnes, semillas, medicinas, entre otros. Esos son los bienes ambientales. ¿Ya? Entonces recuerda que los bienes ambientales o los bienes económicos, son el objeto de estudio de la economía, pero los bienes libres no. Ya, los bienes libres no. Entonces los bienes ambientales se pueden considerar como bienes libres, pero la diferencia está en que estos bienes ambientales son utilizados por el ser humano en los procesos de transformación para generar otros productos. ¿Qué hacen? Por ejemplo, talan árboles. Ya, eso es un bien de la naturaleza, es un recurso natural. La pesca. Ya, retiras peces de su hábitat. Ya, eso también es. Los abrigos hechos con piel de animal también es un bien natural, es un bien ambiental, perdón. La carne que comes también es un bien ambiental. ¿Ya? Listo. ¿Y cuáles son los bienes y servicios ambientales? Vamos a ver. Algunos bienes y servicios ambientales que genera un ecosistema de bosque. Bienes ambientales. Vamos a ver, ¿cuáles son esos bienes ambientales que generan un bosque? Agua para uso doméstico, agua para uso agrícola, agua para uso industrial, madera, plantas medicinales, leña y carbón, semillas, alimentos vegetales, plantas y frutos comestibles. Hay personas que estudian ciencias agrícolas y ellos conocen por ejemplo los hongos, conocen las plantas, cuáles son plantas venenosas, o hasta las mismas personas que viven en las comunidades más alejadas. Ellos saben que quizás una especie de serpiente o algo, ¿no? Como que no son venenosas, ¿no? Entonces todo eso. ¿Te das cuenta, no? Entonces ahí vemos todos los recursos o todos los bienes ambientales que nos ofrece un ecosistema. Tenemos la cacería y la pesca, también la ganadería, la artesanía, productos agrícolas,
Hay personas, y uno lo ve a veces en películas, un hombre citadino que se pierde en el bosque y se encuentra con una persona que vive en esa comunidad y le indica, de repente se hace una herida, algo, ellos saben qué planta poner ahí para que ¿no? Para que evite la infección de la herida, etcétera. Esos son los bienes ambientales que nos ofrece un ecosistema de bosque. ¿Y cuáles serían los bienes, por ejemplo, que nos ofrece el mar? Las especies marinas, pues, ¿no? Los pescados, los tiburones y todas las demás especies, bueno, el fitoplancton y todo lo demás. ¿Mm? Servicios ambientales, funciones del ecosistema que benefician al hombre. Entonces, ojo, cuando nosotros hablamos de servicios ambientales, hablamos de las funciones que benefician al hombre. ¿Y qué cosas? O sea, el bosque tiene algunas cosas, ¿ya? Y de esas cosas, ¿en qué aspecto benefician al hombre? Captación hídrica, suplidor de agua subterránea, protección del suelo, fijación del carbono. ¿Por qué? Porque el bosque o las plantas son un regulador de los niveles de carbono. Entonces, si nosotros degradamos la naturaleza, entonces la capacidad de respuesta del ecosistema va a ser lenta. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, pues simplemente nosotros vamos a contaminar el medio ambiente. ¿Por qué crees que la temperatura de la Tierra se ha incrementado? Por la tala indiscriminada. La vegetación es un regulador de la temperatura. ¿Por qué crees que las grandes ciudades o las ciudades más avanzadas del mundo generan más calor? Porque no hay vegetación. Y la vegetación es un regulador de la temperatura. En cambio, los edificios retienen la temperatura y necesitan más tiempo para expulsar la temperatura que han absorbido. Por ejemplo, yo vivo en un edificio, igualito en verano, tocas la pared, caliente. ¿Por qué? Porque bueno, pues aquí en Lima ya, pues, ¿no? Muchas personas en busca, pues, ¿no? De quizás de oportunidades, qué sé yo, o de diversos factores, vinieron acá, ¿no? Algunos pusieron sus casitas en lugares, bueno, inhabitables, ¿no? Otros, claro, o sea, ponen sus casitas en lugares no aptos para vivir, ¿no? Después también las empresas o el mismo hombre, para mejorar su calidad de vida, destruye parte del ecosistema natural, y eso trae consigo, ¿qué cosa? Incremento de la temperatura del ambiente, pues, ¿no? Listo. Tenemos belleza escénica también. Si tú te das, por ejemplo, al Cusco, la belleza escénica, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? O vienes acá a Lima también, hay lugares, pues, ¿no? Hay lugares bien bonitos acá en la capital que son centros turísticos, pues, ¿no? Entonces, es parte de los servicios ambientales. Entonces, tú tienes que recordar esto. ¿Por qué? Porque de aquí puede salir también alguna pregunta, ¿ya? Listo. Te puedo preguntar sobre servicios ambientales o sobre bienes ambientales, ¿ya? Ya estás avisado. Ya, revisa bien esta parte. Ya, no es nada complejo, como ves. Ya, no es nada complicado. Aquí no vamos a utilizar ecuaciones ni nada de esas cosas, ¿ya? Listo. Entonces, ahora vamos a ver la parte del valor económico de los bienes y servicios ambientales. Ya tiene valor de uso. El valor de uso, dice, el activo ambiental tiene un valor estimado
por el precio que le otorgan los agentes vinculados con el mismo a través del mercado. Dice, el valor de uso podría ser valor de uso directos y valor de uso indirecto. Entonces vamos a ver a qué nos referimos con valor de uso directo y valor de uso indirecto. Valor de uso directo. Este valor está condicionado por su consumo o venta, por su interacción inmediata con los agentes del mercado. Son muchos los recursos naturales que se comercian en los mercados, plantas y animales de uso agropecuario, madera, etc. Entonces, el valor de uso directo es el que es el precio de venta, ¿no? O sea, es el precio que tienen los recursos ambientales o los recursos del medio ambiente, ¿no? Que son comercializados en el mercado. Ejemplo, las plantas, productos agropecuarios, ya, etcétera. Listo, entonces ese es el valor de uso directo. Entonces yo te puedo poner esto, pues, ¿no? Una imagen en la que se vende tal cosa. ¿Esto qué es? Ah, valor de uso directo. Ya está. Listo. Entonces ese es el valor de uso directo, ¿no? Ya está. Listo. El valor de uso indirecto. Valor derivado de las funciones reguladoras de los ecosistemas o de aquellas que indirectamente sostienen y protegen la actividad económica. Este tipo de valor no forma parte del mercado, pese a estar íntimamente conectado con las actividades de producción y consumo. Ok, ahorita vamos a ver ejemplos de esto, ¿ya? Listo. Ok. Valor de no uso o uso pasivo. Cuando el bien o servicio ambiental no tiene un precio ligado a un mercado real, perdón. El valor económico puede estimarse a través de un mercado simulado. Se puede medir a través de la disposición a pagar por el disfrute ambiental. Por ejemplo, la entrada a un bosque, ¿no? Por ejemplo. O también la disponibilidad a pagar por el ecosistema. Recuerda que la otra semana vamos a ver los métodos de valoración económica. Entonces ahí tenemos valor de precio en el mercado, valor de precios hedónicos, valor de costo de los viajes. Entonces ahí nosotros vamos a ver qué cosa. Vamos a ver de qué manera vamos a determinar el valor económico total de los bienes y servicios ambientales. ¿Correcto? Ahí vamos a ver ese tema. Listo. Hay personas que valoran bastante el medio ambiente, más que todos los ecologistas o los ambientalistas. Entonces ahí tenemos el valor de no uso. Por ejemplo, valor de opción y valor de existencia. A ver, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Valor de opción es el valor que tiene la posibilidad de una futura utilización del bien. Existe otro valor, el de cuasi opción, el valor de preservar opciones para el futuro, dada alguna esperanza. A ver, un ratito. Ya, dada alguna esperanza el aumento del conocimiento. Ok. Y el valor de existencia, el valor que se le da a un bien ambiental y que no está relacionado con ningún uso.
ni actual ni potencial del bien. Es equiparable al valor intrínseco. Por ejemplo, una persona que comete varios delitos es una persona que tiene un valor de existencia, un valor intrínseco. ¿Y cuál es ese valor? Que es un ser humano. Y el valor es la vida. Puede ser la persona más sanguinaria, pero tiene valor. Nos duela o no, ese valor intrínseco es la vida. Es un ser humano. ¿Por qué crees que hasta ahorita no matan a Abimael Guzmán? Porque bueno, el hombre tiene que pagar por los delitos que ha cometido. Entonces, algunos piden, ¿no?, que el hombre salga en libertad, ¿no?, o que le den libertad condicional, como otros políticos, pues, ¿no? Pero el problema es que esas personas son muy peligrosas, pues, ¿no? Entonces, el hombre ya demostró que no cambia su manera de pensar. Entonces es una persona muy peligrosa y le ha hecho mucho daño a nuestro país. Hay personas que dicen que sí, que están de acuerdo con su pensamiento y todo lo demás. Algún día me pondré a leer esa tontería del pensamiento de Gonzalo y todas esas cosas. Pero igual, su pensamiento pudo ser el correcto, pero el fin es el problema, ¿no? Perdón, el fin puede ser el correcto, pero el cómo fue el problema, ¿no? O sea, qué cosas hizo para alcanzar ese supuesto objetivo. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Listo. O sea, es como cuando una persona que abusa de una chica dice, no, yo abusé de ella porque se puso una falda corta. No, pues, no te pases. No puedes hacer eso, pues, ¿no? Igual pasa con él. Él puede decir, sí, pero hubieron muchas fallas en el Estado y todo lo demás, y yo quería mi revolución y tanta cosa. Ya está bien, pues. Pudiste haber buscado tu revolución, pero no de esa forma, pues, ¿no? ¿Cuántas personas inocentes han muerto a manos de ese hombre? Listo. Entonces, mira, vamos a ver acá la valoración económica de los servicios ecosistémicos que brindan los bosques y afines. Entonces, esta es una investigación realizada en la Universidad San Martín de Porres, de acá de Lima, ¿no? Dice acá, ¿no? El presente documento tiene como propósito principal dar a conocer los múltiples beneficios que brindan los ecosistemas forestales, procurando de esta manera recrear la conciencia de los investigadores y estudiantes para avanzar en la generación de conocimientos y bla bla bla. Listo. Entonces vamos a ver esto, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no?, la Constitución Política del año 93 en su artículo 66 afirma que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Ok, eso es verdad. Ya, la Constitución Política menciona eso. O sea, que los recursos naturales, o sea, todos los recursos que estén en territorio peruano son patrimonio de la nación. Es decir, le pertenece a todos los peruanos. Todo lo que está. Pero el Estado es el que tiene la soberanía de su aprovechamiento. Precisando en su artículo 67 que el Estado es quien determina la política nacional del ambiente y es quien promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Muy bien. Después tenemos la ley 29763, que es la ley forestal y de fauna silvestre. Dice, son recursos forestales, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, los siguientes: los bosques naturales, las plantaciones forestales, las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal y para protección con o sin cobertura arbórea, y los demás componentes.
Ok, entonces, entonces es importante que tú también leas este artículo. ¿Por qué? Porque de aquí yo te voy a hacer algunas preguntas. Igual. ¿M? Por ejemplo, te podría preguntar por los recursos forestales. No te voy a preguntar por las leyes ni por la Constitución, ¿ya? Pero sí te puedo preguntar por los recursos forestales, ¿no? O sea, de acuerdo a la ley 29763, que es Ley Forestal y de Fauna Silvestre, mencione o cuál de las siguientes proposiciones son considerados recursos forestales. Ya, yo te puedo poner esto, pues, ¿no? Y otros que no van a ser, pues, ¿no? Listo. Entonces acá tenemos la descripción de la realidad problemática. Recuerda que toda investigación siempre tiene un planteamiento del problema, ¿no? Listo. Perdón. Recuerda también que nuestro país no podrá ser rico en en petróleo ni nada de esas cosas, pero somos ricos en recursos naturales, ¿no? Tenemos flora y fauna pues muy diversa, ¿no? Y recuerda que nos beneficia ¿qué cosa? La ubicación, ¿no? La ubicación y la variedad de climas que tenemos. Entonces, ¿cuál es la superficie total de bosques naturales al año 2012? Aquí tenemos, ¿no? 68.000 hectáreas en bosques húmedos de la Amazonía, ¿no? Obviamente podríamos buscar, ¿no?, una fuente un poco más actualizada, ¿no? Se supone que esto ha bajado un poquito, ¿no? Se supone, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a la interacción del hombre con la naturaleza, pues va degradando poco a poco el medio ambiente. Listo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los servicios ecosistémicos. ¿Ok? Y aquí tenemos la valoración económica total. ¿Qué es lo que hemos visto el día de hoy? Los valores de uso, los valores de no uso. Entonces vamos a ver esto, ¿ya? Dice, el valor económico total de un bosque, según Bishop, es una estimación basada en agregación de los valores compatibles que resultan de los distintos usos directos e indirectos, más los valores de no uso. O sea, la valoración económica total, de acuerdo a este autor, es la suma del valor de uso y el valor de no uso. ¿Correcto? Listo. Esa es la valoración económica total. Y eso es lo que nosotros vamos a ver la siguiente semana. Entonces acá tenemos valor económico total, valor de uso, valor de no uso. Entonces vamos a ver acá. Valor de uso directo. ¿Cuáles son los valores de uso directo? Vamos a ver. Los que son con extracción. Porque recuerda que el valor de uso directo, ya, a ver un ratito, aquí está. Ese valor está condicionado por su consumo o venta. Es decir, es determinado en el mercado. O sea, el valor de uso directo es el precio que va a tener un recurso ambiental o un recurso natural en el mercado. Los tomates, las papas, todo eso son recursos naturales. Y estos van a tener valor de uso. ¿Por qué? Porque sirven para satisfacer necesidades, recuerda. ¿Ya? Y el valor de uso directo es aquel que ese producto va a adquirir cuando interactúen la oferta y la demanda. Entonces, el valor de uso es aquel que va a tener un precio de mercado, ¿no? Entonces vamos a poner acá, tiene precio de mercado, ¿no? Listo. Entonces, de acuerdo al valor de uso directo, con extracción y sin extracción. Materiales, alimentos, animales de caza, madera, leña, fibras, plantas medicinales, provisión de agua, etc. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces, aquí ya se entiende mejor, ¿no? Aquí ya se entiende mejor la parte del valor de uso directo, ya con extracción.
Y sin extracción, ¿qué significa? O sea que no vas a sacar recursos de la naturaleza. Los servicios, el ecoturismo. ¿Mm? El hecho de pagar la entrada a un bosque, a un ecosistema, tiene valor de uso directo. ¿Y quién determina ese precio? El mercado. ¿Por qué? Porque hay una empresa que se va a encargar de administrar ese centro turístico y él vendría a ser la oferta. Pero por otra parte tenemos la demanda, que somos nosotros, las personas que queremos ingresar a ese centro para apreciar, disfrutar el atractivo turístico y natural de ese ecosistema. ¿Ya? Listo. Y la genética. Mantenimiento del equilibrio ecológico, provisión regular de agua, etc. Listo. Ese es el valor de uso directo. ¿Y cuál es el valor de uso indirecto? Entonces, vamos a ver acá en la diapositiva. Valor de uso indirecto. Es el valor derivado de las funciones reguladoras. Ah, ok. ¿Y cuáles eran las funciones reguladoras? Ya, aquí están las funciones reguladoras. Las funciones reguladoras. A ver un ratito. Aquí tenemos pues los principales servicios ambientales, ¿no? Aquí tenemos los servicios ambientales, ¿ves? Captación hídrica, protección del suelo, etcétera. Entonces, ese es el valor de uso indirecto, ya indirecto. O sea, el valor de uso directo es aquel que se determina en el mercado y el valor de uso indirecto se refiere a los beneficios que va a otorgar la naturaleza a nosotros. ¿Correcto? Por eso dice ahí valor derivado de las funciones reguladoras de los ecosistemas o de aquellas que indirectamente sostienen y protegen la actividad económica y la propiedad. Por eso dice acá funciones ecológicas, regulación de ciclos hidrológicos y protección de fuentes de agua, secuestro del carbono, protección de suelos, regulación climática, hábitat de fauna endémica, ya de fauna endémica, por ejemplo la perlita de Iquitos, ¿no? Que me imagino que ustedes de repente conocen, ¿no? Ese es el valor de uso. O sea, por una parte la naturaleza tiene un valor de uso, que es un valor que se da en el mercado, ya el valor de uso directo, y el valor de uso indirecto es el beneficio del ecosistema para el hombre o para la naturaleza en sí. Y el otro es el valor de no uso. El valor de opción, conservación de la biodiversidad para ser usado en el futuro, recreación. Entonces te das cuenta que el valor de no uso significa que la naturaleza tiene un valor de no uso, ¿ya? Y ese valor de no uso se clasifica en valor de opción, es decir, la posibilidad de utilizar esos recursos naturales tanto en el presente como en el futuro. Entonces aquí hablamos de la sostenibilidad. Ya, sostenibilidad. Listo. Y el valor de existencia es simplemente la esencia, el valor intrínseco, el valor propio de la naturaleza. ¿Ya? Listo. Valor intrínseco, la vida. Puede ser la persona más sanguinaria del mundo, pero tiene un valor de no uso. Es el valor de existencia. Ya, por eso existen los derechos humanos. ¿Correcto? Listo. Ya está. Entonces acá tenemos valor de uso, valor de no uso. Valor de uso directo, para consumo, para otros usos. Recreación. Valor de uso indirecto. ¿Hablamos de qué cosa? De del beneficio de la existencia de esos ecosistemas.
tenemos ¿qué cosa? Valor de no uso, valor de opción y valor de existencia. Acá hubo una falla, ya al momento de de elaborar este mapa conceptual, ¿no? Porque sabemos que el valor de no uso es valor de opción, perdón, y valor de existencia. O sea, esto debió ir así. Esto debió ir así. Uy. Listo. Así y esto no. ¿Correcto? Listo. Esto no iba así. Listo. Ese es el valor de uso y el valor de no uso, ¿ya? Listo. Pero este es el valor económico total. Pero nosotros la siguiente semana vamos a ver los métodos de valoración. Entonces, para el valor de uso directo, vamos a utilizar los costos evitados o inducidos, los precios hedónicos, costo de viaje, valoración contingente. Para el valor de uso indirecto se utiliza costos evitados o inducidos, valoración contingente. Entonces, estos son los métodos de valoración. Esto es lo que nosotros vamos a ver en 2 semanas. ¿Ya? Los métodos de valoración. Cómo se estima el valor de los recursos naturales en función del valor de uso y del valor de no uso. ¿Correcto? Recuerda que en el valor de uso tiene un valor directo, perdón, y un valor indirecto. Entonces, la siguiente semana nosotros vamos a ver la metodología que se utiliza en nuestro país para valorar los bienes y servicios ambientales, ¿ya? Los bienes y servicios ambientales. Listo. Entonces, te voy a dejar una tareita como siempre, ¿ya? Una tarea sencilla. Ya, entonces vamos a escribir ahorita la tarea. ¿Por qué? Porque cada semana pues tengo que evaluar. Si no, después ¿cómo justifico las notas que te voy a poner? ¿Mm? Listo. Entonces vamos a poner acá, tarea, 110 minutos, o 100 minutos, ¿ya? Listo. Entonces vamos a buscar otro artículo, ¿ya? De los que... A ver, un ratito. A ver, un momentito. Listo. Entonces, aquí tenemos la página Ecoportal, ¿no? Esto creo que es una página de Argentina, si no me equivoco. Ya, ok. Entonces, a ver, vamos a ver acá noticias. Vamos a ver acá noticias de Perú. Nos interesa lo que pasa aquí. Ok. Ya. Entonces, igual, te voy a dejar esta página, ya, o este artículo. Entonces, revisar, link adjunto. Ya. Emitir su opinión respecto al problema. Listo. Entonces, ahí tienes la tareita. Ya, entonces, como nosotros hemos visto, entonces ya estamos terminando la clase de hoy. Ya, y como resumen, hemos visto la parte de los bienes y servicios ambientales. O sea, esta es una introducción. ¿Por qué? Porque recuerda lo siguiente, la sesión número 11 vienen los métodos de valoración económica. Entonces date cuenta, tenemos 3 semanas o hasta 2 para hacer el tema. ¿Ya? Ya. Presentación del proyecto ambiental.
Ya, ok. Para la siguiente clase, ya les voy a decir en qué va a consistir este proyecto ambiental. ¿Ya? Voy a ver si ustedes pueden subir videos aquí a la plataforma, ¿no? Para verlos, pues, ¿no? Para ver más o menos y que ustedes puedan elaborar, pues, un proyecto ambiental sencillo, ¿ya? Nada complejo. Y que me hablen un poquito, pues, ¿no? Con respecto a la problemática que ustedes ven en el lugar donde están viviendo, ¿no? Y listo. ¿Ya? En la semana 15 hacemos un repaso general. ¿Por qué? Porque el examen final creo que comprende todas las sesiones. Entonces, hay que ver esto, ¿ya? A ver, un ratito. Aquí es Madrid. Sí. Ya, chicos, entonces eso sería todo. Ya, les agradezco por su tiempo. Y nos estaremos escuchando el siguiente jueves. Cuídense. Hasta luego.